Este cartusel. Acércate a ver. A ver. Ahí tu cel. Ah, este es el. Ah. Ya salen nuestros pies nada más. Entonces, vamos a subirnos. Ahí estamos. Perfecto. ¿Cómo lo ves, Ro? De esta parte de la autoestima, del amor propio, ¿no? de trabajar en nosotras, porque ahí es donde empieza el proceso de transformarnos. Creo que cada mujer tenemos una versión que siempre puede ser mejorada, ¿no? O sea, que siempre podemos tener una mejor versión dentro de nosotras mismas. Y creo que también parte de la enseñanza, digo, lo voy a resumir en una frase que es frase mía, de mi autoría, que viene en el libro, que dice que una mujer ganadora es una soñadora que no se rindió. Entonces, creo que en esa frase está como mi mensaje principal, pero también es parte de mi historia de vida, ¿no? Mi mamá me decía hace poquito, es que siempre desde niña fuiste muy soñadora, ¿no? Y luego me sacabas cada cosa que yo decía, ¿y ahora cómo le hago? Entonces, pero creo que lo que ella hizo bien es que nunca me dijo, eso no se puede. No, ¿cómo crees? Ese sueño está muy loco, ¿no? Entonces, creo que todas podemos lograr lo que nos proponemos y a veces, y cada una tenemos nuestra historia y lo que queremos lograr, ¿no? Lo que una quiere lograr va a ser diferente a lo que la otra quiere lograr y eso está bien. Decantaste en una gotita de sabiduría varias páginas de tu libro, pero quiero cerrar nada más esta idea haciendo mención de una cualidad femenina que a veces damos por sentado y que es una de nuestros, es parte de los atributos del femenino que nos empoderan. Tú lo mencionas como sueño, pero si escarbamos un poquito más adentro, es la visión que tenemos las mujeres desde la intuición. El sueño es algo que todavía no hemos materializado, pero si no hay alguien que sueñe, si no hay alguien que tenga la visión de ver un poquito más adelante de lo que ya hemos materializado, no tenemos estos modelos, estos referentes, estas visiones, estos sueños que hoy son inalcanzables, pero que si salen desde un lugar auténtico, profundo, desde nuestro corazón, estos sueños y estas visiones son estas trayectorias que vamos sentando de manera consciente hacia el proceso evolutivo personal y el proceso evolutivo de la humanidad. Hay una, en el Génesis, no de manera oficial, pero hay otras versiones del Génesis que expresan un diálogo entre Adán y Eva. Y entonces Eva va observando las cosas que ve en la creación y las empieza a nombrar. Y cuando Eva las nombra, las cosas de la creación empiezan a tener forma. Esto es un árbol, esta es la serpiente, esta es una manzana, este es un elefante. Y entonces cuando Eva las nombra, se materializa desde la forma sutil a la forma física. La cualidad, recordar que nosotras como mujeres somos este contenedor de vida. Creamos de distintas formas y lo que creamos a través de nuestros sueños, a través de la visión, son estas semillas que proyectamos hacia el futuro, porque hoy no están materializadas, pero que son estos referentes de hacia dónde anhela nuestro ser, nuestro corazón dirigirnos. Y me encanta cómo resumes la enseñanza principal de tu libro, porque está muy alineado con esta cualidad muy femenina que a veces damos por sentado, que a veces está completamente desconectada de nuestra operación diaria, que es la visión, el sueño, la intuición, la capacidad de ver adelantado o algo que todavía no está manifiesto y materializado. En este sentido, como sé que todavía no han leído el libro de nuestra querida Denise, vamos a tener una pequeña visión en voz de la propia autora, que nos va a leer un fragmento. Le pedí que escogieran unas frases, un fragmento que nos quisiera compartir en su libro hoy. Y las voy a invitar a que cierren los ojos, porque vamos a permitir que la voz de esta mujer hoy nos inspire y que nos permita ver desde su propia visión.
Así es que, ¿quieren cerrar los ojitos? Vamos a cerrar los ojos, yo voy a poner música de fondo. Y recuerda conectar con tu respiración, inhalando profundo, exhalando despacio. En la vida de cualquiera de nosotras hay símbolos que son importantes, que representan nuestra ideología o formas de pensar, que al vernos nos dan fuerza y nos hacen que le demos un significado relevante para nosotras, el significado por el que necesitamos ser guiadas. A lo largo de la historia de la humanidad, la flor de lis ha sido un símbolo que ha ido trascendiendo. Es un símbolo que significa poder, sabiduría, honor, lealtad y también pureza de cuerpo y alma. Fue tomado de la flor de lirios y creado para que la humanidad lo tome cada que necesite darle fuerza a algo. Nos pertenece a todos. Los primeros en tomarlo fue la corona francesa, desde la Edad Media, como símbolo de su ideología. También ha sido usado en banderas, estandartes, religiones y movimientos sociales. El símbolo que representa a la psicología como ciencia nace de la flor de lis. Elegí tomarlo como el símbolo de la mujer ganadora, porque es el poder que deseo que todas las mujeres tomemos y hagamos uso de él. El mundo de hoy necesita mujeres fuertes y empoderadas. Y así como estás con tus ojos cerrados, recibe esta visión, esta inspiración que nos comparte hoy Denise a través de este símbolo. E imagina que tomas el símbolo en tu corazón. Más allá del entendimiento, directamente a tu corazón. Tu corazón sabe no solo lo que significa, sino lo que representa para ti en este momento de tu camino personal. Y deja que este símbolo se expanda en el centro de tu pecho. No lo veas de manera tridimensional. Imagínatelo desde una perspectiva holográfica, completamente expandido en el centro de tu corazón. Y agradeciendo este compartir desde el corazón de Denise, te voy a pedir que agradezcas solamente con una sonrisa. Mantén tus ojos cerrados y recibe este símbolo como el inicio de un camino. Inhala profundo, sonríe, exhala despacio y lentamente abre tus ojos y regresamos aquí al espacio y vamos a activar un poquito esta visión. Te voy a pedir que observes el corazón de las mujeres que estamos hoy aquí, las que están online. Imagínate que con tu mirada puedes ver más allá de la forma física. Y observa cómo aterrizó en el corazón de esa mujer, en la tierra fértil de su corazón, esa flor de lis que hoy nos regala, que hoy nos comparte. Ve al corazón, al corazón, al corazón. Y observa cómo florece esta flor en el corazón de estas mujeres.
vamos a darle paso a que Ro nos cuente este proceso. Cuando escuchaba la historia de las dos, de cómo nació este libro, el common thread de ambas fue que casi se escribió solito. No, se va a escribir solito. Pero sí, me gustaría, Ro, que nos contaras un poco qué representa para ti A Volar, y que nos cuentes un poco ese proceso creativo de cómo se dio solito. Así como solito, ¿no? Eso. Solito no se dio. Sí se dio una parte muy mágica, y este libro nace desde un momento de vida en donde me doy cuenta que la menopausia que yo estaba transitando, bueno, ya lo había transitado, pero que ni me di cuenta que era ese proceso. Entonces, cuando hice este análisis de qué estaba pasando en mi vida en ese entonces y descubrí que era la menopausia, fue cuando me di cuenta y dije, creo que muchas mujeres pasamos por esa etapa solas, sin conocimiento y sin tener ninguna idea. Y este libro, cuando justo yo estaba haciendo mis meditaciones, como que me venía a escribir este libro, y yo decía, o sea, ni soy escritora, tengo pésima ortografía, no tengo idea, yo nada más, y sí me gustaba escribir, pero era muy tipo terapéutico, creativo, nada más como para expresarme, ¿no? Un poco y poner un poco claras mis ideas. Entonces, como que sí me hacía ruido y me daba, no miedo, pavor escribirlo. Entonces, con todo y miedo, me lancé a escribirlo porque vi una intención mucho más fuerte, que era poderlo compartir con más mujeres. Y ese compartir nace desde preguntarle a mis amigas, empecé con mis amigas y se fue extendiendo un poco, a preguntarle casi a 100 mujeres acerca de cómo estaban viviendo esta etapa. Entonces fue entretejiendo. Primero yo como que hice lo que yo creía que podía estar pasando, porque cuando pasamos esa transición creo que pasamos por diferentes momentos, no nada más personales y físicos por lo que estamos pasando. Alrededor de nosotros están pasando también muchas otras cosas, como son el nido vacío, como son muchas veces las pérdidas de nuestros papás, enfermedades, empiezan a ser nuestras, como que muchas cosas alrededor de. Entonces yo hice primero una línea así, como una columna vertebral. No tenía idea de cómo escribir un libro, pero sí tenía idea de cómo hacer festivales y presentaciones de ballet, ¿no? Entonces que todas yo las escribía, porque sí me gustaba hacer todo eso. Entonces pues más o menos lo mismo, ¿sí? Así como que cuando hablé con un amigo que sí había escrito un libro y me dice, acabas un tema y luego el otro, y yo dije, no, eso no va conmigo, pero para nada. Porque yo sí me acordaba que cuando ponía las coreografías ya se me quitaba la creatividad de las niñas del primer grado, me iba a las de quinto y así iba yo brincando de uno a otro, y dije, es lo que yo sé hacer, brincar de uno a otro. Y así fue como se empezó a dar, y cada vez iba profundizando más, y cada vez íbamos también encontrando temas que a lo mejor yo creía que no me tocaban, pero que me fueron también tocando, y que fui entrelazando un poco mis conceptos y todo lo que yo sabía sobre psicología, experiencias con mis propias pacientes y experiencias con todas estas mujeres. Y eso fue lo que dio pues el resultado de A Volar, ¿no? Que fue un proceso creativo hermoso, que sí me llevó a confrontarme con heridas, con el linaje femenino fuertísimo. O sea, sí tuve una conexión con todo lo que era mis ancestras, que yo no tenía ni idea, todo lo que podía haber pasado antes. Y bueno, y ya también teniendo nietas, como viendo también esa otra parte de la generación.
Entonces sí me llevó a enfrentarme con miedos, con expectativas, con creencias, con valores que yo y muchas mujeres creíamos que eran los roles que teníamos que seguir haciendo, y cuando me di cuenta, pues eran roles que realmente estábamos haciéndolos porque necesitábamos encajar en una sociedad prefabricada. Dicen por ahí que quien no conoce su historia tiende a repetir. Hemos platicado en muchas ocasiones cómo al dar voz a otras mujeres, Ro da voz a mujeres cercanas, cotidianas, de distintas edades, países, nacionalidades. Denise da voz a estas mujeres que ya están en la cima del éxito, que ya son reconocidas. Pero ambas expresan una voz muy cercana de la mujer en distintos momentos de su vida. Sé que este libro se fue tejiendo en un momento en donde se dio un despertar muy profundo en ti, no solo mirando las luces de tu propio pasado y de tu propia historia familiar, que había que entender la historia, sanarla, acomodarla, para que justamente esa sanación te diera alas y pudiera impulsarte a tomar el vuelo hacia donde querías. Sé que también viviste una conexión muy profunda con la diosa. Eso es un tema que nos apasiona y que platicamos muchísimo y que nos podríamos pasar horas. Y me gustaría, sé que desde entonces tu vida dio un vuelco sustancial y hoy eres portadora de esta voz del divino femenino, que así como despertó en ti, como despertó en mí, como ha despertado en muchas mujeres, está buscando expresarse de distintas formas. Habla un poquito de ese proceso espiritual y de despertar que tuviste, Ro. Sí, bueno, yo siempre tuve como esta inquietud en cuanto a como que la religión, un poquito, digamos, rebelde hasta cierto punto. Y a la hora de que empecé a escribir acerca de la parte espiritual, de hecho era un capítulo que yo le tenía muchísimas ganas, porque yo ya había empezado a estudiar un poco la filosofía védica y ahí me había encontrado con muchas diosas de la mitología, de la filosofía védica, ¿no? De las diosas hindús. Por otro lado, mi formación como psicóloga junguiana también había tocado mucho los arquetipos de las diosas griegas. Y sin embargo, yo quería también hablar sobre Shakti, sobre la energía divina que vive en nosotros, porque fue una palabra que cuando yo la conocí estudiando, a mí me resonó y en verdad dije, es que eso es lo que soy. No entendí por qué me llamaba tanto, hasta me la tatué, pero dije, algo me está llamando. En ese entonces no sabía qué era y me seguían llamando las diosas. A la hora de que voy escribiendo el libro, de hecho, ese fue el único tema que realmente me trabé, porque la persona que me ayudaba a hacer la redacción, como les digo, cero ortografía, cero redacción, cero nada, no expresaba lo que yo quería expresar y no. Entonces dije, bueno, ese tema no lo vamos a poner. Entonces, pues bueno, empecé con otro tema y de repente me vino Shakti, así, me fue bajando, fue escribiendo y fue cuando dije, ¿qué es esto de lo femenino? ¿Qué es esto del sagrado femenino? Se me reveló auténticamente así a la hora de estar escribiendo el libro. Y me acuerdo que mi esposo, ya que terminé el libro, que él es también súper de corporativo y así, me dijo, ¿qué crees que te faltó de tu libro al terminarlo? Y le dije, y yo ya sabía que quería que le contestara algo como lo que tú escribiste. Pero yo no conecté con eso. Le dije, lo que a mí me faltó fue que que sé mucho de las diosas hindús, sé mucho de las diosas griegas, de sus arquetipos, de las cualidades, de cómo viven dentro de nosotras esas cualidades y cómo las tenemos que ir activando. Pero en mi religión como que no encontré nadie. O sea, soy súper creyente, fan, devota de la Virgen de Guadalupe, pero esta parte
tan femenina, tan lo que yo necesito conectar, pues no la encuentro en ella. Encuentro cosas divinas, pero no tan aterrizadas. O sea, me quedo viendo así, ok. Eso te faltó, está bien. Ese mismo día íbamos a un viaje y una amiga me dice, Rocío, te he querido hablar porque justo estoy tomando un curso sobre el sagrado femenino, porque fue una de las que entrevisté. Y yo les preguntaba sobre el ser femenina, sobre el ser mujer, lo que es ser mujer en el siglo XXI. Y yo, ¿cómo crees? Sí, de María Magdalena. ¿De María Magdalena? O sea, María, que tú y yo conocemos de la Biblia, de la pecadora, la prostituta, todos esos adjetivos, sí. Y yo no, sí me interesa muchísimo, ¿no? Pues, o sea, de ahí soy. Y ahí llegó María Magdalena, justo en mi caminar. Y bueno, todo lo que se ha dado a raíz de esa intuición, ¿no? Que realmente era una intuición la que me movió a hacer el libro y a decir, hay algo más que yo no sabía qué era, pero alguien me lo vino a decir, es esto, casi lo que tú necesitas, sin que ella supiera también que yo estaba buscando eso, ¿no? Entonces, desde ahí, pues sí, María Magdalena, las diosas, las mismas diosas que yo ya conocía, los mismos arquetipos femeninos han venido a tomar otro lugar muy especial en mi vida. Perdón. Es que hay una palabra que es clave y que me dijeron, no la puedes no nombrar. Una cosa es tener una aproximación con estas energías desde la perspectiva histórica, mitológica, legendaria, en papel. Y otra es conectar con estas energías que están vivas, incorporándolas al cuerpo. ¿Tú nombraste a María Magdalena? No yo, ya la trajiste y ya sabes que me gusta ir profundo, directo. Así es que me gustaría que entráramos a esa cueva en el interior de tu ser, en donde sé que tuviste cosas específicas que sanar en este proceso de dar a luz este libro. Y me gustaría que desde esta intimidad que hemos creado ya en esta cuevita, nos hables de esas heridas más profundas que... ¡Salud! ¡Salud! Tú la nombraste porque sabemos, porque ambas hemos conectado con ella, y te voy a animar un poco diciendo que voy a contar después también mi historia de conexión con ella, pero es una maestra espiritual que no se anda con rodeos, ¿no? Y que va directamente a la raíz. Y justamente por eso es que está asistiendo y guiando a tantas mujeres que estamos listas para ir a la raíz, porque en la raíz está no solo nuestra esencia, no solo nuestra autoridad, sino nuestro poder esencial. Y es un poder que nace no de masculinizarnos, en donde hemos aprendido a sobrevivir por miles de millones de años, sino a reconocernos, a incorporar nuestra energía y desde esta incorporación de nuestra expresión femenina auténtica, mostrarnos. Bueno, sí, tuve procesos muy fuertes. Empecé con un proceso sanando la herida de la madre, porque como niña vivimos y podemos tener heridas todas por nuestras mamás, porque ellas son las que nos cuidan y son las que nos traen también al mundo y son las que nos dan ese amor y ese cuidado. Sin embargo, ellas también vienen, es por eso lo que les decía yo del linaje. Sin embargo, ellas también vienen de un linaje, ellas vienen de un lugar en donde, al menos en mi caso, no se había nombrado. Déjame nada más, linaje / herencia. Imagínense que recibimos una herencia física, biológica, pero también emocional y de traumas, de memorias que no sabemos cómo llegaron a nosotras, pero que están también ahí en nuestra historia. Entonces, a la hora que yo hago este trabajo desde el lado de la psicología junto con esta parte espiritual, porque mi maestra tenía también como estas dos raíces muy bien integradas, empiezo a entrar al corazón de mi mamá, empiezo a entrar al corazón de mi abuela, empiezo a entrar al corazón de las
de mi tatarabuela. Y ahí es en donde empiezo a darme cuenta de todo este dolor que hay en lo femenino y en mi línea especialmente. Pero a la hora que lo empiezo a ver y empiezo también a escribir acerca de esto, me doy cuenta que no nada más es mío, que es de un colectivo y que por eso, trayéndolo un poquito ya más acá, a lo que he transitado, hoy está con esta necesidad de ser, como dices, expresado. Entonces, a la hora que yo veo todo este dolor, es cuando me doy cuenta que lo femenino, el sagrado femenino, son todas estas cualidades que tenemos como mujeres, pero que hemos vivido en un sistema patriarcal que al mundo le convino callarnos, silenciarnos, y bueno, todas conocemos esta historia del patriarcado. Pero estas cualidades, que yo las podía ver a lo mejor en las diferentes diosas, ahora ya las puedo tener completamente integradas. Incorporadas. ¿No? Poco a poquito se ha dado ese camino. Y aquí Clau me ha ayudado muchísimo también. Se ha dado un camino muy profundo en donde sí veo estas cualidades en todas nosotras, pero que necesitan despertarse, que necesitan activarse, que necesitan trabajarse también, que nos necesitamos todas, que necesitamos estos círculos, que necesitamos estas contenciones, que necesitamos abrazarnos con estas alas, con estas cualidades de amor, de intuición, de ternura. Y no por eso, ¿no? Como también en una frase en mi libro digo, espalda firme y corazón suave. No por eso dejarnos guiar únicamente por la dureza o por la fortaleza o como la teníamos concebida. La tenemos que como ir, no sé, entendiendo también de una forma diferente, ¿no? Entonces el libro no nada más me ayudó a suavizar la mirada hacia todos estos linajes que venían, no nada más hacia lo que es envejecer, porque también pues cuando empezamos a envejecer traemos una idea que otra vez viene desde de este sistema patriarcal, que pues ya nos servimos casi, ¿no? Ya se acabó ya la belleza, ya se acabó el crear, y no es cierto. Esta cualidad de creación la traemos siempre, y es una de las cualidades del sagrado femenino que tenemos como mujeres. Gracias por darme voz. Tú sabes que sana una y sanamos todas. Gracias por traer a este espacio la voz de la Salia, porque en estas canas hay una belleza acumulada de tantas historias de vida tuyas y de todo tu linaje que están listas para mostrarse auténticamente como son. Y este proceso que has vivido de manera personal y que te ha acompañado y que he sido testigo, nos inspira a tantas y nos abre el camino a tantas. Te lo he dicho muchas veces, pero te lo quiero decir también abiertamente, porque abrir el camino no es fácil. Abrir el camino no es fácil, señalar el camino no es fácil, y sostenerte en el camino que se siente auténtico de tu corazón requiere mucha valentía, la espada que representa la espalda, literalmente, y mucho corazón caliente, la rosa que se abre en el corazón. Quiero hacerte una pregunta más para motivar el diálogo, pero ya la trajimos, si la trajiste tú. Bueno, no es cierto, la trajo Denis con este símbolo. Sin saberlo la trajo. Pero quiero contar, porque ahorita que hablábamos de incorporar y de entrar ya a conectar con la esencia femenina. Y aquí Maripaz estuvo en este proceso, cómo se expresó desde este espacio de One Somos Uno y cómo lo vivimos en comunidad. Cuando María Magdalena llegó a mi vida me dijo, hey, yo soy una de tus maestras espirituales centrales en esta etapa de tu vida,
pero no has podido conectar conmigo por culpa y por vergüenza. Hay capas y capas de memorias de vergüenza en tu propia historia, en tu linaje, pero también en la historia del femenino, de expresar su esencia. ¿Acaso una flor pide permiso para emanar su esencia? ¿Acaso una flor pide permiso para expresar su belleza? Es su esencia. La vergüenza de expresar nuestra esencia, que ha estado, ya lo dijimos, sojuzgada. Y la otra capa, que es una capa profunda y que tiene que ver con memorias del cuerpo, y ahorita conecto con la historia que también viví con Maripaz y que quiero acabar de redondear, es la culpa. La culpa, no solo la expresión de nuestra esencia, de nuestra voz, de nuestra pasión, de nuestra sexualidad, la expresión libre de nuestra naturaleza, que ha sido coartada, castrada, limitada, los cinturones de castidad de la Edad Media, en fin. Esta es una herida que quizá no vivimos directamente, pero que si no deconstruimos y desprogramamos en esta conciencia colectiva que tenemos como mujeres, son ecos del pasado que no nos permiten abrir las alas y volar. Entonces, mi camino se expresó a través del cuerpo. Un espacio a donde a muchas mujeres nos cuesta mucho trabajo entrar. Porque habitar la mente es un lugar seguro. Habitar la mente, para sobrevivir en este sistema, ya la aprendimos a dialogar desde la razón, desde el intelecto. Pero entrar a la profundidad y a la intimidad de nuestro cuerpo implica tocar heridas que a veces duelen, desempañar vidrios que habían estado ocultos. Y en este proceso acompañé durante 5 años, sostuve un espacio que se llamaba Shakti, los círculos Shakti, los círculos de mujeres, en donde junto con otras mujeres que no entendíamos bien por qué nos vestíamos de rojo, por qué movíamos la cadera, por qué tocábamos nuestro cuerpo, por qué literalmente conectábamos con ciertas partes de nuestro cuerpo que teníamos muy desconectadas, empezamos a recordar este mapa de conexión con nuestra esencia, pero no desde afuera, desde adentro. Y transitar este mapa del cuerpo, soltando la vergüenza, soltando la culpa y sanando heridas profundas, me permitió reconocer heridas comunes, historias de abuso, cuando se abrían los espacios de intimidad, que pues, el 70% de las mujeres en mayor o menor medida han vivido de manera directa o indirecta, de abandono, de autoabandono, de desnutrición hacia nosotras mismas, y esta sed inmensa de aprender a relacionarnos con nosotras mismas desde una mirada más suave, más compasiva y más auténtica. Y estas voces de mujeres del pasado que vienen a recordarnos una parte esencial de nuestro ser, están hoy aquí más vigentes que nunca, aunque no las podamos ver, porque se quedaron en los libros de historia. Y esta es una reflexión que hemos estado pimponeando, y que me gustaría escucharte y después abrir el diálogo con eso. Sabemos que estamos en si no lo sabemos conceptualmente, ya intuimos que el mundo entero, la sociedad, la familia, las estructuras que conocíamos están en una profunda transformación / resquebrajamiento. Y la mujer va a jugar un papel distinto, porque el despertar de nuestra voz, el despertar a nuestra naturaleza implica un movimiento externo. ¿Cuál es el rol de la mujer en esta nueva era? ¿Cómo se ejerce el liderazgo femenino desde la conexión con nuestra esencia y no desde la reproducción de un sistema masculinizado que me ha dicho el éxito se obtiene masculinizándote? ¿Cómo ser exitosa, cómo ser ganadora sin perder mi esencia, sin perder mi autenticidad y al mismo tiempo siendo visionaria? Porque el liderazgo femenino, que es lo que
si lo entendemos desde no voy a meter, pero si lo entendemos desde un proceso más amplio, todo en el universo es expansión y contracción. La energía femenina va a empezar a hablar. ¿Desde qué lugar vamos a hablar para ejercer mostrar esa visión, ese liderazgo? Bueno, para mí, yo creo que el número uno es equilibrar estas dos polaridades de energía femenina y energía masculina. Todos tenemos estas dos partes, la energía femenina y la energía masculina. Entonces necesitamos ir a este equilibrio. Creo que ha habido muchos siglos en donde está muy desequilibrado, y el masculino es el que ha venido a tomar como ese papel, ¿no? de fortaleza. Y no porque las mujeres no seamos fuertes, claro que somos fuertes, pero la fortaleza está en nuestro interior, está en nuestra conciencia, está en las cualidades que yo les decía, ¿no? Hace un momento, en nuestra presencia. O sea, nosotras somos esa presencia firme, esa presencia suave, que es lo que ahora se necesita. No necesitamos guerras, no necesitamos vivir desde el miedo. Hemos vivido mucho desde el miedo. Yo siento que es ahora vivir desde la confianza, desde saber que estamos sostenidas por algo mucho más fuerte, y que estamos sostenidas por esa divinidad, por esa parte que a lo mejor no podemos ver, pero a veces la podemos sentir, y a veces la podemos ver, y a veces la podemos oír, y a veces se nos llegan de diferentes formas a cada una. Entonces, pues yo creo que es por medio de esa conciencia, de honrar nuestras propias historias que cada una tenemos, de nuestros propios cuerpos, de nuestras propias creencias, y decir, esto ya no me funciona, y qué es lo que quiero realmente cambiar. Es alimentarnos, es lo que es el automaternaje, ¿no? Que es sabernos nutrir con lo que realmente necesitamos, no con lo que los medios y todo lo que nos dicen que necesitamos. Nosotros lo sabemos porque adentro existe esa savia que está lista para estar para nosotras, pero nosotros creo que la tenemos que buscar, y ese es el gran trabajo. Nos voy a invitar a volver a cerrar los ojos y a escuchar a esta voz de esta mujer que está encarnando este arquetipo de la sabia, justamente por el momento de vida que está viviendo, por la edad que está viviendo, por esas canas que embellecen su rostro y que con mucha honra, dignidad y uno que otro esfuerzo las porta. Voy a pedirle a Rocío que nos lea un fragmento de su libro, con el cual nos dé aire, nos dé una corriente que impulse nuestro propio vuelo. Estamos listas para vivir nuestra mejor vida, encontrando paz en el alma. Celebremos que somos mujeres sabias, idealistas, sanadoras, apasionadas por la vida, y que en cada paso que damos estamos listas para compartir luz y belleza con nuestras hijas, nietas y todas las futuras generaciones. No te distraigas. Pon atención a los anhelos del alma, a esas semillas que nacen en las entrañas y están más que dispuestas para germinar, florecer y dar frutos. Pon valentía al talento creativo que solo espera ser develado para manifestarse. Pon confianza en tu vocación, esa que te ayudará a soltar tus miedos y limitaciones. Pon amor, compasión, paz, sabiduría, alegría. Son esos hilos que necesitas para tejer tus nuevas alas de mujer y atreverte a abrirlas para que puedas emprender tu vuelo hasta ese sitio donde el universo ya preparó algo único para ti. Envejecer es amar lo que eres, lo que fuiste y lo que serás, porque no hay otra manera de ser humano.
comparte Rocío, inspirándonos a fortalecer nuestras propias alas, sin distraernos, sabiendo que siempre hay una brisa que nos da la confianza para continuar el vuelo con amor, con alegría, con convicción. Y sintiendo esta brisa con la que nos envuelve este momento, vuelve a inhalar, exhalar despacio. Una vez más, inhalen, exhalen. Y vamos a agradecer esta inspiración que nos llega a través de esta brisa de aire que nos comparte Rocío con una sonrisa. Sintiendo como la flor se abre desde el corazón y su fragancia se impulsa a través del viento y se expande desde tu sonrisa. Cuando estés lista, y solo cuando así lo sientas, por favor, abre tus ojos. Y ahora sí, reconoce, observa la mirada de esas otras flores que están reconociendo su fragancia, que están abriendo sus alas. Y ahora sí, mirándonos a los ojos, después de haber conectado corazón a corazón, conectamos alma a alma a través de los portales de la mirada. Y te voy a pedir que te pongas la mano derecha en el corazón, la mano izquierda en el útero. Y vamos a abrir el diálogo. A las mujeres nos gusta la chocha, si no dejaremos de ser mujeres. Pero antes de entrar a la chocha, voy a cerrar tus ojos un momentito. Sí, el ir adentro y afuera, afuera y adentro. El adentro es femenino, el afuera es masculino. El silencio es femenino, la expresión es masculina, la oscuridad es femenina, la luz es masculina. Y somos la integración de estas dos fuerzas creativas. Y vamos a hacernos una pregunta colectiva. ¿Qué me dice mi corazón? ¿Qué me dice mi esencia para recuperar la conexión y la expresión de mi propia voz? De esta voz que ya despertó, porque ya la escucho, pero que hoy quizá me está pidiendo no solo recuperar la conexión con esta voz, sino expresarla. Le voy a pedir a nuestras queridísimas autoras que están hoy aquí, que por favor nos ayuden a abrir el diálogo, comentándonos desde su propia experiencia qué fue lo que a ustedes les ayudó a recuperar su voz y a empoderarse para expresar su voz. Bueno, en mi caso, sí fue recuperar mi voz. Yo la verdad es que era una niña muy seria, que casi no hablaba, pero observaba bastante, esa es la realidad. Y siempre estuve como en muchos entornos, incluso hasta en los laborales, donde me pedían como, o sea, yo me sentía como, sí, un tanto sometida, como sé obediente, ¿no? Como no expreses. Y yo sentía que dentro de mí había una mujer, pero revolucionaria, ¿no? Entonces eso me generaba mucho enojo, y cuando ya salía y alzaba la voz, lo hacía con demasiada fuerza y no lo hacía bien. Entonces, a partir de que escribí el libro y que tuve aprendizajes pues fuertes, y les voy a compartir algo que me pasó el día de ayer, y creo que con esto se entiende, ¿no? Muy breve. Ayer en mi trabajo me pidieron, yo viví un tema
de violencia con un director, ¿no? Y el tema está en que se está como resolviendo. Yo trabajo obviamente con ejecutivos muy altos. Y entonces ayer me dicen que el tema se va a hablar y que me tengo que subir a una llamada con 4 hombres, uno de ellos el que hizo la agresión. Y entonces yo les digo, no señores, así no se resuelve esto. Yo no me puedo subir a una llamada con 4 hombres. Me preguntan por qué y les digo porque no lo están manejando correctamente. Me están poniendo en una postura vulnerable y no se maneja así. Y entonces uno de ellos, que tiene una energía muy también femenina, es el que dice, lo vamos a manejar como tú quieras. La reunión se canceló y creo que este es un ejemplo de, o sea, donde yo dije, esto a mí no me hace sentir cómoda. Yo no me voy a subir a exponer y a platicarle a 4 hombres la agresión que viví de uno de ellos, ¿no? Entonces, o sea, el tema es que se canceló la reunión y creo que a veces es muy importante escucharnos a nosotras mismas y decir, no, no lo puedo hacer. No, no puedo dar ese paso, ¿no? O sea, saber decir no, y creo que específicamente me ha tocado mucho porque pues alcé la voz para mí, para muchas mujeres, en un entorno muy masculino, y a veces me ha tocado a los mismos hombres enseñarles. Obviamente yo lo que dije, ellos tienen un sesgo donde no están viendo, porque incluso uno de ellos me decía, es que no le veo el tema, y yo, no, es que no lo estás viendo, me queda claro, ¿no? Pero no estás teniendo esa sensibilidad. Cuando le dije, no estás teniendo esa sensibilidad, creo que lo comprendió, me dijo, te entiendo. Y la verdad es que sí son experiencias que a veces no son sencillas, ¿no? Porque en este caso jugaba, pero dije, soy la más joven, la única mujer y la de menor jerarquía. Dije, ni de broma me subo a esa llamada. Entonces he tomado valentía en diferentes momentos de mi vida, tanto personal como profesional. Y me ha tocado darle fuertes lecciones a los hombres, pero también desde la sensibilidad y desde el amor, ¿no? Y tanto hombres de mi familia como hombres de mi trabajo, mucho de mi trabajo hoy en día, y de jerarquías muy altas donde se han tenido que replantear si lo que están haciendo es correcto, ¿no? Entonces, a veces me dicen, ¿y qué haces ahí en un lugar de tantos hombres? Y eres la mujer ganadora, y la respuesta que doy es, por eso estoy ahí, ¿no? Porque cuando veo que las mujeres estaban muy reprimidas en ese lugar y que hoy ya no lo están, y ayer una de ellas me decía, hemos aprendido de ti la voz, el tener fuerza para decir las cosas. Y ha sido un proceso y un cambio fuerte, pero también es una responsabilidad haber escrito este libro, y sé que no me puedo quedar callada y tampoco puedo permitir que otra mujer se quede callada. Gracias por compartir este testimonio tan fresquito. No es solo la defensa de la voz por ti y por todas tus compañeras, sino es mostrar una visión distinta de cómo hacer las cosas. Porque hemos hablado mucho de las heridas del femenino, pero en el masculino hay grandes heridas también, que necesitan una voz sensible y amorosa que les permita reconfigurar la manera en la que estamos haciendo las cosas. Ro. Exactamente, yo también creo lo mismo. Yo creo que es nuestra voz, que yo mi voz creo que era súper bajita y súper tenue, y mejor me quedaba callada, calladita te ves más bonita. Y cuando también pude expresar, mi forma de expresar pues era a base de la danza, ¿no? A base del ballet, a base era como una forma de expresar, de no quedarme callada, especialmente cuando hacía todos aquellos festivales para mis alumnas que yo inventaba todo. Pero cuando ya pude poner esta voz, primero en el libro, porque es todo un proceso también, ¿no? Porque no estamos ni acostumbradas. Dije, en primer lugar, este libro sí lo pensé para las mujeres.
100%. Aunque mi esposo estuvo involucrado y a mis hijos también les encanta y lo leyeron. Bueno, no sé si lo leyeron. Bueno, sí, porque le pedí que hiciera la presentación. Que me presentara cuando fue la presentación. Pero a la hora de que tenemos de veras que poner la voz, nos da muchísimo miedo, pero cuando empezamos, no sé si sea la palabra empoderarnos, pero cuando empezamos a tener más firmeza y conciencia y más convencidas de que lo que estamos diciendo está dentro de nosotras y es esa verdad, pues se expresa más fácilmente y se expresa con esa firmeza que se necesita y esa suavidad, ¿no? Que es como esas dos partes que a veces es lo que necesitamos. También ellos, como bien dice Claudia, traen muchas heridas y es como, ay no, la mujer ahí viene casi, ¿no? Ya me va a regañar. Sí, es lo único que saben, la regañamos, que siempre lo regañamos. Pero no es cierto, es porque sí realmente pues no sé, esta transición que se está dando hacia la mujer, pero hacia esta mujer, no hacia la mujer que está en contra del hombre. Dominante, exacto, no, es esta otra mujer que entiende las dos partes, que sabe expresarse con buenas palabras, que no necesita usar ni groserías, ni malas palabras, ni más fuerza, ni más nada de eso. O sea, es como una comunicación con menos violencia, con más comprensión, diálogo, y somos nosotras las que podemos enseñar eso, no nada más en nuestra propia vida. Y yo por eso también en el libro dije, voy a buscar puras palabras que suenen más suaves de lo que estamos acostumbrados. Más amorosas. Vamos a cerrar los ojos un instante y vamos a conectar con esa pregunta que sembramos en nuestro corazón al inicio de esta sesión. Inhala profundo. Exhala despacio y pregúntate, si mi voz no tuviera miedo, ¿qué expresaría? Y de manera libre, desde la fuerza de la hermandad, desde la complicidad que hemos creado en esta sororidad, quien sienta ganas, por favor, comparta. Voy a empezar. Yo expresaría el canto. Yo cantaría. Yo hablaría por los animales. No sentir culpa de tus ideas. Defender ante una injusticia. Expresar mi verdad. Tener la fuerza de decir lo que uno siente desde el amor. Dar amor a todo el que está cerca de nosotros y a los demás. Expresar mis sentimientos libremente. Hacerlo con miedo, pero hacerlo. Wow. Tengo miedo. Vamos a llevar nuestra mano izquierda al corazón.
Vamos a conectar directo con el corazón de Pau. Pau hoy está poniendo voz a una mujer que está todavía paralizada por el miedo y está bien. Siento que puedo ver muchas heridas en las personas y me gustaría decírselas para que ayudarlas a sanarlas, pero prefiero quedarme callada porque no sé cómo lo vayan a tomar. Vamos a respirar juntas, sintiendo como este tejido acompasado que van formando cada uno de nuestros corazones, desde su propia voz, desde su propia historia, desde la conexión con su propia esencia. Cuando se escuchan unos a otros, se vuelven más fuertes. Cuando se escuchan unos a otros, se reconocen en las voces de otros. Cuando se escuchan unos a otros, se inspiran a expresar la voz. Y desde esta respiración conjunta que tomamos, sintiendo gratitud por compartir el espacio, por coincidir, por todos los procesos que cada corazón expande desde su frecuencia, todos los aprendizajes y de los cuales me nutro sin tener que vivirlos. Vamos a reconocer la fuerza de la hermandad, de la sororidad, porque estamos aprendiendo todas a ir juntas, desde el lugar que a cada quien le corresponde. Así es que inhala profundo, exhala despacio, lentamente baja tu mano. Te voy a pedir que abras otra vez tus ojos y el abracito viene para después, porque ya saben que aquí nos encanta abrazarnos. Pero no quiero romper el momento. Y sé que habían preguntas por ahí, reflexiones, nos contaría escuchar por allá. Bueno, con Denise dice que algo que le hizo como que le cambió fue la fortaleza de su mamá y la historia de su mamá. Dijo algo muy puntual como mi mamá cortó con algo de mi linaje que hizo que ya no siguiera para ella. ¿Eso viene en el libro? ¿Lo platicas en el libro? Viene un poquito en el capítulo de Mamá que trabaja, en la página 78 específicamente. Digo, viene muy a grandes rasgos también, ahora sí que por también respeto a su mamá, ¿no? A la historia, pero creo que principalmente, digo, si me permites comentarlo, Claro. O sea, ella no la dejaron estudiar. Entonces ella quería estudiar, prepararse y no la dejaron estudiar. Le dijeron que pues ella tenía que prepararse para atender a su marido, ¿no? Entonces, y que se tenía que casar. Y creo que ella no quiso esa historia para mí. Y ella siempre, desde que tenía 10 años, me decía, tú tienes que estudiar, tú te tienes que preparar, ¿no? Entonces creo que a eso, como que un poco, digo, hay más cosas, pero creo que a eso hago referencia. Ok, gracias. Y tenía otro para ti, pero ya se me olvidó. No era tan importante. Sí, lo que comentas de María Magdalena, que dices que tu esposo te lo dijo cuando ya habías acabado el libro. O sea, eso ya no viene en el libro porque ya lo habías terminado. O sea, ibas a sacar la segunda. No, ya estaba en Proceso. ya estaba en la editorial. ¿Y qué? ¿Te vas a echar otra hora para platicar todo esto? ¿O qué? No ¿Ya? sé. No, No sé. según yo ya lo estabas decidiendo. No sé. Sí, es un proceso difícil, ¿verdad? Escribir un libro,
es parir. Sí. Es gestarlo, es Gestar, parirlo, es Nutrir y parir. nutrirlo, es. Ahorita estoy también como en un momento de más bien acompañar a mujeres porque sí me di cuenta que el libro no es algo, pero hay más allá. Y también voy evolucionando y voy entendiendo otras cosas desde otro lugar. Pues haciendo uso del tiempo que nos asignamos para este espacio, si quedara alguna otra pregunta, alguien online que quiera hacer. Si no, bueno, por supuesto que invitarlas a que lean el libro de Rocío, a que lean el libro de Denise, que están las autoras, van a estar autografiando libros, vamos a compartir un tecito y vamos a cerrar juntas, todas, poniendo una palabra de hacia dónde va el liderazgo de la mujer. Una palabra, y con eso cerramos todas. Conciencia. Unión. Valentía. Sensibilidad. Armonía. Unión del sagrado femenino y el sagrado masculino. Online, ¿alguien quiere compartir? Amor. Amor. Un nuevo liderazgo. Pues no me queda más que agradecerles. Un aplauso. Un aplauso de corazón. Esta es su casa. Gracias a ti, Clau, por el espacio. Gracias Gracias a a todos. todos. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Muchas felicidades. Mujeres ganadoras a volar, se ha dicho. O sea, sí, la combinación perfecta. A volar, mujeres. Muchas felicidades. Gracias por los que se conectaron también. Muchas gracias. El libro está a la venta aquí en el estudio y en la Isla One, aquí enfrente. Recomiéndenlas, apoyen por favor el proyecto de estas dos emprendedoras. Este es mío. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias por su tiempo, que tengan una bendecida tarde. Gracias. Y ahorita lo podemos comprar, ¿no? Sí, claro. Bueno, Aquí pues yo estamos quiero los- uno y uno. Pues vamos. Ya tengo el de Denise, pero se lo voy a regalar a mi mamá. Me lo regaló de cumpleaños. Para que se los autografíen, ahorita saco las plumas. Creo que Dios sí me lo firmaste, ¿no? Yo les apoyo con la... Pero te lo podemos transferir, Clau.